Les saludo a cada uno y a cada una de ustedes. En este video veremos las características de un circuito eléctrico en serie. En el siguiente video veremos un ejercicio donde vamos a resolver este tipo de circuito. ¿Ok? Así que partamos. ¿Qué es el circuito eléctrico en serie? Los circuitos eléctricos en serie son aquellos circuitos que poseen más de una resistencia, pero solo un camino a través del cual va a fluir la electricidad. Ejemplo, si yo tengo una fuente electromotriz como una pila, la pila Duracell por ejemplo, tenemos positivo y negativo, y tengo un conductor, y tengo una ampolleta, por ejemplo, pequeña, o una luz LED, eso se conoce como una resistencia. Después tengo otra luz LED. Ahí tengo un circuito en serie. Tiene un solo camino donde va a fluir la electricidad, es decir, los electrones, y se enfrenta a resistencias. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿cierto?, un voltaje. Aquí va a pasar el flujo de la corriente, siempre de positivo a negativo, y se enfrenta a las resistencias. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características principales de este tipo de circuito eléctrico en serie? Tenemos que la corriente, la cantidad de corriente es la misma en todo el trayecto. Es decir, si yo tengo 2 amperes, significa que por todos los puntos de este conductor eléctrico va a recorrer y va a fluir 2 amperes de corriente. ¿Ya? Después vamos a ver, cuando veamos en paralelo, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Ya? ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia total, aquí tenemos una resistencia 1, y tenemos una resistencia 2, nosotros tenemos que trabajar con la resistencia total. La resistencia total, ¿qué es lo que me dice ahí? La resistencia total de cualquier circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. ¿Ya? Si yo tengo resistencia 1 y tengo resistencia 2, la resistencia total voy a trabajar con la suma de ambas. Si una vale 1 ohm, la otra vale 2 ohm, la resistencia total va a valer 3 ohm. ¿Ya? Eso es lo que me dice esta característica. La resistencia total va a ser igual a la suma de todas sus resistencias individuales. ¿Ok? Y aquí principalmente siempre para trabajar estos ejercicios de circuitos vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Y qué decía la ley de Ohm? Decía que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. De acá nosotros vamos a obtener otras fórmulas, ¿verdad? Aquí hay un triángulo para poder acordarse de esto. Pues este triángulo el voltaje va acá arriba. El voltaje va acá arriba y me queda intensidad y resistencia. Si yo necesito sacar el voltaje, tapo el voltaje, me queda intensidad por resistencia, ¿verdad? I por R. Si quiero sacar la resistencia, tapo la resistencia y me queda voltaje dividido en intensidad de corriente. Está multiplicando la intensidad, pasa dividiendo. Y si quiero sacar la intensidad, la corriente, me queda voltaje partido la resistencia, ¿cierto? Es decir, triángulo de ley de Ohm. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos decir del voltaje y las características de un circuito en serie? El voltaje total en un circuito en serie es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los receptores conectados en serie. ¿Ya? Es decir, yo tengo acá un voltaje total. Ese voltaje total se va a dividir en los voltajes que me va a ocupar esta resistencia y el voltaje en esta resistencia. El voltaje total de acá va a ser igual a la suma de estos voltajes que me van a colocar acá, que me van a ser utilizados por esta resistencia. Mira lo que dice acá. Como la corriente es constante en todo momento, el voltaje utilizado por cada carga depende de la resistencia de la carga. El mayor valor de la resistencia utiliza el mayor voltaje.
Es decir, si acá en nuestro ejemplo la resistencia 2 valía 2 ohm, significa que acá en este valor de la resistencia utilizamos el mayor voltaje. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con mayor claridad en el siguiente video, donde veamos un ejercicio de la ley de Ohm utilizada en circuitos en serie. ¿Ya? Después tenemos los elementos de un circuito en serie. ¿Cuáles son los elementos que tenemos en un circuito en serie? Primero tenemos que tener una fuente eléctrica. En este caso fue una pila, ¿verdad? Eso se conoce como fuente electromotriz. ¿Y qué es la fuente electromotriz o FEM? Es donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Tenemos que tener resistencia. ¿Qué son las resistencias? Que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía. Es decir, si nosotros tenemos una ampolleta, recibe la energía y la transforma en energía lumínica, ¿verdad? También tenemos que tener, hay alguna característica, que es lo que pasa con un circuito en serie. Si yo tengo conectado acá una luz LED, y este luz LED se rompe, se echa a perder todo el circuito. No va a pasar corriente. ¿Por qué? Porque la resistencia está fallando. ¿Ya? Si hay una falla, falla todo el circuito. Y por último tenemos que tener un conductor ideal. ¿Y qué son los conductores ideales? Usualmente son elaborados de material metálico, principalmente de cobre. De hecho, nuestro gran sueldo en Chile es el cobre. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos cobre. Donde la mayoría de los circuitos eléctricos que están en nuestras casas están hechos de material conductor de cobre. En La Plata conduce con mayor facilidad la electricidad, pero su costo es más caro, más costoso. Que va desde la fuente hasta la resistencia y viceversa, ¿cierto? Permitiendo el flujo de la corriente. Esas serían entonces las características principales de estos circuitos en serie. En el próximo video vamos a ver un ejercicio para poder ejemplificar de mejor manera estos tipos de circuitos eléctricos en serie. Saludos, que estés bien.